un poquito del tema de enfermedades en el cultivo de trigo, lo que vimos la campaña pasada y lo que podemos esperar que aparezcan en esta campaña. Un poco como para hacer un breve panorama de cómo es normalmente nuestra región en cuanto a temas sanitarios. Tenemos dos enfermedades que son endémicas en la zona, como puede ser la roya de la hoja y la mancha amarilla. Estas enfermedades están presentes en nuestra región e independientemente de las condiciones climáticas que tengamos durante la campaña, siempre están. Aparecen un poco más tarde, un poco más temprano, dependiendo de cómo viene el año, si viene un poco más frío o normal, pero siempre las tenemos. Y Fusarium, que es una enfermedad que se da con manera epifítica cada 10 años aproximadamente en la región, pero que sin embargo todos los años algunos ciertos niveles de incidencia en algunas variedades siempre se ven todos los años. Así que siempre está, pero con características epifíticas cada 10 años. Y como novedades tenemos a la roya del tallo, que esta es una enfermedad que hasta la década del 50 era importante en la región, causando muchas pérdidas de rendimiento. Luego, a través de la resistencia genética, se logró controlar hasta la década, hasta hace 4 o 5 años que venía bien controlada, pero luego empezó a aparecer de vuelta y las últimas 3 campañas de la campaña de 2012 está empezando a pegar muy fuerte en algunas variedades muy susceptibles. Y como última novedad que apareció en la campaña pasada, tenemos a la roya amarilla, que esta enfermedad en general se presentaba, estaba sobre todo acotada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en años fríos, y que en general no llegaba a esta zona. Sin embargo, la campaña pasada, y para sorpresa de muchos, apareció en esta zona y justamente golpeando a variedades de muy alto rendimiento y muy difundidas también en la región. Bueno, un poquito ahora para hablar de las características generales de las enfermedades. Vamos a empezar por la roya de la hoja, que es la más difundida y la más conocida, y poco también como para aprender a distinguir las 3 royas, para poder aprender a distinguir cada una de ellas. Roya de la hoja solamente afecta a hojas, puede estar tanto en el haz como en el envés, son pústulas de color naranja, son redonditas y solamente estarían presentes en hojas. En general, esta enfermedad tiene una distribución uniforme en el lote y comienza de abajo hacia arriba. En esta zona más o menos es común empezar a ver las materiales susceptibles para el 15 de septiembre, más o menos, primer quincena de septiembre ya empieza a aparecer en la zona. Y al igual que las otras 2 royas, las únicas medidas de manejo disponibles que tenemos para esta enfermedad es o elegir un cultivar resistente o utilizar fungicida. Si elegí un cultivar susceptible, tengo que ir sí o sí un fungicida para controlar la enfermedad. Otras medidas de manejo no existen. Son las esporas que vienen por el aire y no hay manera de frenar la enfermedad de otra manera. Un poco para hablar de la roya del tallo, esta no solamente afecta a las hojas, también afecta a tallos y espigas. Como bueno dije, apareció desde el 2012 y en nuestra zona es normal que aparezca para la primera semana de octubre. La campaña de 2015, que fue un poco más fresca que lo normal, apareció para la segunda quincena de octubre, pero de las últimas 2 o 3 campañas viene apareciendo y no dejó de aparecer la enfermedad, está presente. Y como característica, como para poder detectar la enfermedad al principio de la epidemia o de que empieza a ocurrir la enfermedad, es común que se vea en los bordes de los lotes. En cambio, la roya de la hoja es común verla dentro del lote y se puede ver fácilmente apenas empieza a aparecer la enfermedad. Esta pueden verse los primeros focos de infección en los bordes de los lotes. Y bueno, lo que nosotros pensamos es que esta enfermedad ha vuelto a ser importante debido básicamente a la difusión que han tenido los materiales europeos de alto potencial de rendimiento que no llevan el gen SR31, que es efectivo frente a las razas que hay dando vuelta de roya del tallo. Entonces, la ausencia de materiales con dicho gen es lo que pensamos nosotros, que es lo que ha hecho que la enfermedad vuelva a aparecer con mucha importancia. Y al igual que las royas, únicas medidas de manejo disponibles es cultivar o fungicida. Bueno, acá hay una foto como para distinguir a las 2 enfermedades. Como podemos ver, la roya del tallo, a diferencia de la roya de la hoja, las pústulas son más grandes, son color rojas, las otras son más anaranjadas, y como características que rompen la epidermis. Se ven, tanto en el haz como en el envés de la hoja, que hay una ruptura de la epidermis, son más grandes y pueden afectar también a las espigas tranquilamente en cultivares muy susceptibles.
Y bueno, y ahora un poco como para aprender a distinguir la roya amarilla, esta puede afectar hojas y también espigas en ataques muy severos. Ha aparecido desde la campaña 2015, que se vio en algunos cultivares, pero con muy baja presión de la enfermedad, pero la última campaña pegó bastante fuerte. En general, las pústulas se disponen de manera lineal sobre la lámina de la hoja, tanto en el haz como en el embés, son amarillas y más chiquitas. Como lo que se vio en la campaña pasada es que tuvo un comportamiento dispar en la zona. Lo que quiero decir con esto es que lotes de iguales variedades no han tenido el mismo comportamiento para esta enfermedad. Caso concreto, variedad algarrobo, nosotros sabíamos que ya tenía varias menciones de daño por roya amarilla en varias zonas, y el lote que teníamos acá en la ruta sembrado con algarrobo no tenía nada. Mismo dentro del campo experimental de trigo, una variedad de trigo sembrada en una primera fecha de siembra no tenía nada, hacia 200 metros la misma variedad tenía un montón de roya amarilla. Y esto lo he escuchado en varias localidades decir que no tuvo un comportamiento homogéneo como se podía esperar para la roya de la hoja o la roya del tallo, que una vez que empieza a aparecer en las mismas variedades empieza a pegar por igual. Esta es como que tuvo un comportamiento un tanto errático, pero igual terminó apareciendo la enfermedad en aquellos cultivares susceptibles. Y como característica, esta enfermedad aparece adentro de manchones en el lote. Se pueden ver focos de infección, empieza a aparecer así adentro del lote, que luego se diseminan al resto del lote. Cosa que no ocurre con las otras rollas, que la del tallo aparece más que nada en los bordes y la roya de la hoja es más uniforme. Cuando empieza a aparecer parejo por igual. Y al igual que las otras rollas, las únicas medidas de manejo disponibles es o cultivares resistentes o fungicidas. Mancha amarilla, bueno, un poco una foto acá como para distinguirla, un centro necrótico con un halo amarillo, se puede llegar a confundir con bacteriosis, que generalmente está más que nada en las hojas superiores. Esta enfermedad puede atacar incluso desde el estado de plántula en adelante durante todo el ciclo del cultivo. Y en general, a diferencia de la bacteriosis, estas son manchas más redondas. La bacteriosis son manchas más coriáceas y generalmente son más lineales y pueden llegar a respetar un poco las nervaduras. Bueno, averiguó que la roya de la hoja comienza desde abajo hacia arriba a aparecer la enfermedad siempre, puede aparecer desde el principio de la implantación del cultivo, y lo que estamos viendo en la última campaña es que está habiendo una dificultad para controlarla con los fungicidas disponibles actualmente en el mercado. En general, podemos tener un lote susceptible a rollas, que lo controlamos muy bien con fungicidas, y la roya amarilla sigue estando presente y sigue avanzando. Eso es muy común de verlo. Y bueno, no quiero decir que pueda haber ya peligro de resistencia a esta enfermedad, pero es ya conocido que los fungicidas que estamos utilizando actualmente están teniendo problemas para controlarla. En general, aquellos que tienen carboxamidas tienen un poquito mejor de control, pero no es la solución tampoco. Bueno, estas fueron unas nuevas reacciones de mancha amarilla encontrada a campo. No es el típico síntoma de centro necrótico con halo clorótico, sino que son manchitas más bien necróticas. Estas suelen aparecer sobre todo cuando el cultivo está en estado de macollaje, cuando hace más bien frío todavía. Esto es mancha amarilla, que es muy común de ver en la zona. Y estas fotitos con estas manchitas así negritas, donde abajo podemos tener mancha amarilla común o normal, como la conocemos, y luego manchitas más chiquititas, esto también es mancha amarilla. Esto es una foto de Entre Ríos, de Norma Formento. Y bueno, esto que está acá, un poco como para poner una foto de un problema que puede ser la siembra de trigo sobre rastrojo de trigo. No es muy común en la zona, pero si pensamos que queremos hacer más trigo, habría que tratar de evitar la siembra de un lote de trigo sobre rastrojo de trigo. Esto que está acá es un trigo en estado de macollaje, recién empezando a macollaje, y ya está muy afectado por mancha amarilla. Entonces, esto que está acá ya tenemos un problema desde el arranque. Hay que tratar de evitar la siembra de trigo sobre rastrojo de trigo. Por lo que yo tengo entendido, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde se hace más trigo, es común ver estos problemas, aquellos lotes donde se siembra trigo sobre rastrojo de trigo, pero acá todavía no, pero bueno, es como una alerta a no repetir esa situación, ¿no? Bueno, un poco para hablar de fusariosis de la espiga. Como ya dije, se presenta como cada 10 años como a modo de epifitia.
La última se registró en la campaña 2012 con graves pérdidas y casi todas las campañas igualmente están con ataques puntuales a ciertas variedades. Es una enfermedad de muy difícil manejo, que en el caso que hagamos las cosas bien, que apliquemos preventivamente con los productos adecuados, la dosis adecuada, no se podría esperar controles mayores del 50% de la enfermedad, debido a cómo es la enfermedad. Y bueno, es una enfermedad de bastante difícil manejo. Por eso no quiero tampoco entrar mucho en este tema, debido también al escaso tiempo que tenemos. Y bueno, como todas las enfermedades, las aplicaciones deben ser de manera preventiva. Bueno, un poco para hablar de la importancia que tiene saber qué material vamos a sembrar. O sea, de antemano, si yo elijo un material que es susceptible, yo ya sé con qué problemas voy a enfrentar. Y si elijo material resistente, ya sé qué problemas me voy a evitar. Esto que está acá son las variedades participantes de la red de ensayos oficiales de trigo durante la campaña pasada. Acá están ordenados. Esto es el promedio de rendimiento de 5 localidades: Pergamino, Chacabuco, Pla, Marco Juárez y Bioceres Roldán. Son datos que me pasó Ignacio Terrible. Esto es para los ciclos largos, y acá está el rendimiento promedio de 5 localidades sin fungicida y con fungicida. Y están ordenados por la respuesta que tuvieron en la aplicación de un fungicida. O sea, en este caso la aplicación se hace alrededor de floración, en las 5 localidades. No es lo ideal porque a igual variedad tiene distinto nivel de presión de la enfermedad. No es lo más lógico ni lo más preciso que digamos, pero por lo menos para tener una idea del impacto que tiene la genética en las enfermedades va a servir. Y entonces acá lo tenemos ordenados a las variedades por aquellas que más respuesta tuvieron a la aplicación de fungicida. Las que están en rojo tuvieron una respuesta superior a los 1000 kilos. Las que están en amarillo, entre 1000 y 500. Y las que están en verde, una respuesta menor a 500. Cuando nosotros cruzamos con los datos sanitarios, que es la susceptibilidad que tiene esta variedad a roya de la hoja, roya del tallo, roya amarilla, mancha amarilla y fusariosis, vemos que las que más responden a la aplicación de un fungicida son las que más se enferman en general o son las más susceptibles, que es lo lógico de pensar, ¿no? Y las que menos responden son las que tienen menos problemas sanitarios. Esto no quiere decir que estas sean las que más rendimiento tienen, para nada. Esto es solamente la que más respuesta tuvieron a la aplicación de un fungicida. Y lo que quiero resaltar acá, ustedes miren que las 4 de arriba, las que tuvieron mayor respuesta por ese un fungicida, entre 1200 y 2500 kilos, coinciden con las 4 que son más susceptibles a roya del tallo. Por eso, hacer un poco de hincapié en que si sembramos alguna de estas variedades susceptibles a roya del tallo, estamos sembrando un problema de antemano. ¿Ven? Como esto es promedio de 5 localidades, variedades muy sembradas como Bae 601, promedio de respuesta de rendimiento por una sola aplicación, 2300 kilos. Esas son pérdidas importantes de rendimiento que produce esta enfermedad. Cuando hacemos el mismo trabajo para los ciclos cortos, acá vemos que las respuestas al rendimiento son menores, el máximo es 1300 kilos, contra 2500 de los ciclos largos. Están ordenados por igual rango. Amarillo está entre 500 y 1000 y verde menos de 500. Y también cuando cruzamos con la caracterización sanitaria de esos materiales, acá está un poco más distribuido, pero bueno, en líneas generales vemos que los que más se enferman son los que más responden a la aplicación de fungicida, y que también el que más responde a la aplicación de fungicida coincide con que es el más susceptible a la roya del tallo de los ciclos cortos. Bueno, eso un poco como para terminar un poco de idea de la resistencia genética. Para hablar brevemente de lo que es aplicación de fungicidas, el periodo de monitoreo debe comenzar desde el inicio de encañación en adelante. Lo que se recomienda es finalizar en estado de grano lechoso, aunque podría estirarse un poco más ahora del monitoreo debido a la aparición de roya del tallo, que suele pegar más tarde en el ciclo del cultivo. Entonces, si yo siembro un material susceptible, podría llegar a estirar tranquilamente un poco el monitoreo. Como todos sabemos, ¿sí?, las 3 hojas superiores, o sea, la hoja bandera, la -1 y la -2, son las que más contribuyen a la generación del rendimiento.
Este gráfico me gustó como para... Esto que está acá es el porcentaje de contribución al rendimiento que hace la hoja bandera, la -1 y la -2. La espiga está medio en duda si coincide, si aporta tanto al rendimiento, ¿no, Fernando? Sí, bueno, eso me había dicho Ignacio el año pasado. Esto se puede llegar a omitir, pero todos sabemos que la hoja bandera, la -1 y la -2 son las que más contribuyen al rendimiento. Por eso, importante la aplicación de fungicidas antes de la expansión de la hoja bandera o cuando ha terminado de expandirse, para poder prevenir, poder protegerla a la misma. Y bueno, y un poco una recomendación: siempre las aplicaciones deben hacerse de manera temprana, antes de que la enfermedad tenga un nivel importante, porque ya el fungicida no actúa. Los fungicidas actúan preventivamente y no curativamente. Entonces, siempre es preferible aplicar antes y no aplicar tarde. Algunas recomendaciones para el tema de manejo de roya del tallo: es muy importante la detección temprana. Tiene un progreso explosivo. Si nosotros podemos llegar a detectarla alrededor del 10 de octubre, es esperable que para fin de octubre ya tengamos una presión de enfermedad muy importante que ya no la podemos revertir. Como hemos visto, las pérdidas de rendimiento son muy explosivas. Como no hay umbrales para roya del tallo y roya de amarilla, se recomienda la aplicación ante las primeras pústulas. Y es muy importante la calidad de aplicación. Utilizar los volúmenes de aplicación recomendados por Marbete, o por lo menos acercarse lo máximo posible a lo que recomiendan los Marbetes. Llegar lo más abajo posible, buena cantidad de gotas, etc. Eso se va a traducir en que ante una igual dosis de fungicida, una buena aplicación me va a dar un periodo de protección mayor y un rendimiento un poco mayor que la misma dosis de fungicida con una mala aplicación. Y acá, estas son unas fotos, gentileza de Lucrecia Curetot. Esto que está acá es un Bagué 601, sembrado en la campaña 2015. La misma situación se vivió en la campaña de 2016. Este es el testigo. Esto es un fungicida aplicado en Z39 en hoja bandera. Acá vemos cómo al pasar el tiempo, cómo se va secando anticipadamente el testigo que no tiene nada. Y acá el fungicida lo mantiene verde mucho más tiempo. Es muy común ver quebrado de tallos cuando la presión de la enfermedad es importante. Y esto que está acá es lo que está protegida, y estos son todos los granos chuzos que me da por no haber hecho alguna aplicación de fungicida en tiempo y forma. Y bueno, eso es todo lo que había preparado para hoy.